Puede hacer falta Regina Aguilar, sobre todo contraataque, buena transición, 2 puntos para Berts. Siguiendo ahora la jugadora de Nigrán con su esfuerzo en cada entrenamiento. Balón para Marta Canella, 2 pasos de Marta, qué buena es Marta Canella, 2 puntos. Intenta sacar partida de su superioridad física sobre Sara Vidal. El 2 contra 1 de la defensa viguesa lo solventa a Sandra Higueravide con un... Al contraataque Sandra Higueravide con Mendy de 3. Cantero que ya está llamando a una jugadora. Buena finalización de su nariz. Penetra Ainhoa López, asiste a la Buquiene, 2 puntos. Muy bien jugado por el conjunto de Girona. Ha tenido paciencia para Girona. De 2 puntos a Ainhoa López, 8-18, máxima ventaja. Pudo haber tocado en el pie, contraataque de Girona y 2 puntos, tiempo muerto que pide Cristina Cantero. Se queja a los colegiados que López bloquea la Buquiene, penetra canasta, finaliza con la derecha. ¡Qué canastón de Ainhoa López! Se está desatando en este partido. Esos días que tiene Ane. Lanza ahora la Buquiene, rebotea Magarity, 2 puntos. Y es lo que comentábamos. En las travesas. No tan testimonial, Pedro. A ver, sí que es cierto que era un equipo, vaya triple ahora de Mendy. 20 Girona más 7, puede ensanchar distancias. Marian Tolo abre, estaba sola de este lado Berts. Y tiene muy buena mano esta jugadora. Vuelve con un futuro y con un presente ya. Por los números se está firmando en Liga Femenina Endesa. 2 puntos para 2-9-3-6. Balón para la Buquiene, interior, recibió fantástica acción de estrategia. Era Faustín Parra, de nuevo interior para Marian Tolo, 2 puntos. Tiempo muerto que pide Cristina Cantero, 29-42. De tenerlo. Zona ahora de Girona que se coloca en una 3-2. Robó Faustín Parra, 2 puntos más 15, máxima ventaja. La que tuvo Laura Prats. Sí, luego también, bueno, pues el Liga Endesa no permite esos minutos de quizá de balón llega a Ainhoa López, se da la vuelta, canastón de Ainhoa López. Invierte Canella para Ainhoa López de 3, no, rebote para Magarity, 2 puntazos de Magarity. Porque 18 ya en este partido. Están dejando tirar, la dejan completamente sola en esa situación. Y bueno, pues desde ahí está liderando el parcial vigués esa recuperación. La Peña bloquean el ataque izquierdo, el lado izquierdo del ataque de Girona. Y esta jugadora, Pedro, juega de nuevo con Laura Peña. Lanza de 3 muy forzadamente, pero menudo triplón que acaba de convertir Laura Peña para irse más 6 al final del tercer cuarto. 5-8, 6-4. Ella defendida por Regina Aguilar. Agota el bote interior para Magarity, defendida por Celeste Trajan Davis. Se va al suelo Celeste Trajan Davis. Consideran los colegiados que no hay nada punir. Y vuelve a cortarse las distancias de 3. Vaya triplón ahora. Sí, triple de defensivos en Celta. Se queda con Musa. Quiso invertir. A punto de acabarse la posesión. Canella de 3. ¡Qué triplón! Para Girona. Fantástica la finta de Laura Peña. Y tiempo muerto que pide Cristina Cantero para ordenar un poco las ideas. Peña es un 2 contra 1. Finaliza fácil. Canella no estará nada contenta. Siempre comentabas que era zona Mulligan, ¿no? Distancia Mulligan. Distancia Mulligan, aquellos tiros desde esa media distancia de poste alto. Jugadora que luego que los segundos pasen. Y fantástica asistencia de Laura Peña a la Buquiene. ¡Qué canastón! Vaya pase. Reduciendo a 11 puntos a falta de 4 minutos el partido.
Laura Peña ve sola a Labukiene, 2 puntos. Están haciendo también su pequeña sociedad. Ahora Girón, obviamente, esos minutos son 9 puntos, o sea, sí, 9 puntos, 2 minutos y medio y jugando pues eso, muy largo. Recital.